Pasan uns minutos das 3:30 da tarde. O coche que están vendo, esa limusina, trae o seu xurado especial que o comité decidiu que nervios teño xa Pili. No, nervioso estou eu, Rocío, que non sei que ten que estar hoxe contigo nesta gran final. Ai, estou nerviosísima. Quen virá nesta limusina? Aparte entendo que de Raúl, que é o noso padriño, Raúl. Muy buenas tardes. Ay, que debe estar ahí. Bueno. A ver, No. Que no, Pili, que no. Está nuestro jurado súper nervioso y están ahí súper concentrados. Pero queremos ver. Chicas, para adentro. Están, pero no sabéis lo ¿Pero nerviosos qué que están. son? Eso lo descubriréis en todos los momentitos. Ay, pero ¿qué quieren? ¿Descansar? Ay, Raúl, qué emoción. Dios mío, qué ganas tenía de verte. Muy buenas tardes. Ay, ¿Cómo estás? Dios, es que son súper fan tuyas, de verdad, Ya con su cámara y todo. Garamantilla, é que se non nos vamos, o comité non sai do coche. Veña, que temos que comenzar. Pili Pampín, que che din esas pernas? Moitas cousas, Rocío. Non o sei. Bueno, un home e unha muller, Eso está sí, claro. está claro. O xurado especial que o noso comité designou que tiña que estar hoxe aquí xa está nas nosas instalacións, Pili. Boas pernas ten. Sí, a verdade que sí, Sí. ten sabor, non? Camiñando. Totalmente. Bueno, pois xa están aí nos camerinos, así que dun momento a outro, moi boa tarde. Que tal? Boa tarde. Comezaremos a gran final desta terceira tempada, Pili, que estivo chea de momentos Maravillosos. vibrantes, Maravillosos. emocionantes. Totalmente. E chegamos ata aquí, mirade, os verdadeiros protagonistas de hoxe, que son os nosos 16 finalistas. 16 pedazo concursantes, Están Pili. aquí por algo. Están na final. Foron os mellores, aí os tendes, de novo, variado, temos aí un ventríloco Antonio, Unha pandereteira. Javi, que despois un rescate de infarto, se aí está outra vez, Elda, en fin, cada un deles dignísimo vencedor desta terceira tempada. Todo por decidir, así que Pili, eu creo que sen máis dilación, imos alá, non? Venga. Comeza xuntos! E digo eu que, en fin, cando imos a coñecer, querida Pili Pampín, a identidade do resto, porque mira que se está facendo derrogar o comité. Eu non sei, esta este tarde. comité non sei de Grazas que pola vai. comprensión. Hoxe é un día decisivo. Gocei moito durante toda esta tempada. Sen máis dilación, paso a informar de quen é hoxe o xurado especial. El sabe moi ben o que é enfrentarse ao escrutinio do xurado e sair airoso. É unha das mellores voces do noso país e gañou a pulso o título do sucesor de Juan Pardo. Con todos vostedes, Antonio Barros. Antonio Barros, pero qué sorpresa. ¡Qué calado tiña, Pili! A máxia de xunto. Madre mía, que vas a ser un dos nosos membros do xurado, Antonio. Quero que o sepas, Pero que alegría e para nós. Madre mía, pois nada, senta aí coa nosa Pili, Raúl. Mira pa aquí. Bueno, que Benvido. elenco se nos está a quedar. Benvido, corazón. Con Antonio Como Barros, estás, Antonio? Pili. Estou encantado. Pois Como sí vou que estar? ten bo gusto o comité. Pois sí, ten bo gusto, sí. Ai, está catarrado. Continúo. Porque é o furacán e eleva Galicia xuntos no corazón. Foi a nosa entroideira e hoxe tiña que ser ela o noso xurado especial. Regina dos Santos, benvida á gran final. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero, mamá. Dá chupeta, tu bebé no chora. ¡Reñina! Pero bueno, beleza a ti. Una morena. Pero bueno, que eras ti, Regina. Era yo. Esas perras, Pili, que dices ti. Se Ay, me ay, ay. Tinha uma vontade. Bem-vinda. Muito obrigada, muita gracinha. Tinha vontade de voltar Bueno, ao xunto. Pues por la porta grande, filla. Como corresponde. A gran final de xurado especial con Pili Pampín, Antonio Barros, por Dios, ¡Qué senta na beleza! mesa. Un aplauso para Regina dos Santos.
veces atemos este xurado, Pili? Como ves a cousa? Maravilloso, maravilloso, pero eu boto de menos aos meus nenos, teño que dicilo. Eu quero moito a todos, Sí. pero meu Rubensiño e a miña Tania que non me quiten, Algo lle fixeron o comité, Pili. Eu non sei este comité. En Además esta está afónico, cuarta tempada algo teñen que facer. Sí, está un pouco afónico, Sí, verdad? deixa otar, a ver se non falan toda a tarde. Sí, imos a deixar a cousiña así. Bueno, xa temos, que nervios, como nos gustan estos días aquí en Xuntos, xa temos composto o noso xurado especial que vai ter nas súas mans o futuro de quen vai a ser o gañador ou gañadora desta terceira tempada. Vamos a explicar como vai ser a mecánica desta final que arranca agora mesmo 4 menos 10 da tarde aquí en Xuntos Quero Ser Artista. Para garantir a neutralidade, como sempre, durante todo este proceso, a orden a que actúen os concursantes vai ser decidida polo azar, como nos gusta aquí en Xuntos. E como imos facer? Bueno, pois imos a compor 4 grupos. Quen o vai facer? A nosa man inocente, Raúl, que escollerá nesas bolas que están vendo aí os nomes dos concursantes. Así iremos compondo 4 grupos, como están vendo aquí. De cada un destes 4 grupos, o xurado terá que escoller a un finalista. Cando remate a tarde, quedarán soamente 4 aspirantes a ese posto de gañadores da gran final. Esos 4 aspirantes, o único finalista que saia de cada grupo, terán que volver a actuar. Será a súa derradeira oportunidade para convencer o xurado e alzarse co título de gañador da terceira tempada. Así que, sen máis dilación, vou a pedir, Raúl, que me acompañes. Un aplauso, por favor. Porque imos a compor, Raúl, se che parece ben, o primeiro grupo da tarde. Pero qué nervios, ¿no? Sí, porque claro, ti imagínate os concursantes que están aí cunhas cariñas que os estou vendo de seguido e de sabelos na casa. Claro que non é o mesmo que che toque nun grupo, Raúl, co rival teóricamente máis forte. Y los nervios, ¿cómo afectan el estar esperando porque no sabes cuándo te va a Non tocar? sabes cando che toca. E que... Vamos. Veña, cando ti queiras, Raúl, Venga, ti va a mandas. Esta. Abrimos. A ver, ¿Y quién va a participar en primer lugar? Susi! Susi. Respira fuerte, Susi, es tu momento. Susi, unha muller, la pantojita de Marín, así a coñecimos neste concurso. Unha muller que ten unha filosofía nesta vida que é pasalo ben, así o dixo neste concurso, onde nos conquistou a todos coa súa simpatía. Benvida, Susi, por favor, colócate aí na pantalla. Ai, esta muller encántame porque entras con ganas de dedicarnos a todos, unha boa enerxía. Genial, primeira concursante, Susi, agarda aí, por favor, mentres escollemos o segundo dos concursantes, Raúl. Vamos a ello. Vamos a ver... Bolita azul de nuevo. Y vamos a ver... que en segunda posición será Javier. Javier. Actuará en segundo lugar Javier, que de novo volve a intentar conseguir a victoria neste concurso. Javier, que onte mesmo se subiu o carro desta gran final. Imos coa terceira bola. Xa temos 2 dos 4 concursantes Bola deste azul. primeiro grupo. A ver quen actúa en terceiro lugar. Lembro que o orden de actuación será... Antonio. O que salgan. Antonio. O noso ventríloco Antonio, médico de profesión xa xubilado, que ven co seu boneco que él mesmo construiu, Lolo, que xa veredes, vamos, non se cala ninguna. O noso querido Lolo. Ben, terceiro concursante deste grupo, imos co cuarto e derradeiro, Raúl. La ilusión de mi vida. Aquí sacar bolitas. Quen se va a tirar? Guau, Menudo zapato grupo, maravilloso. señoras e señores, xurado, non sei como estades vendo, pero Vamos a ver. hai moito nivel. Nayeli, bueno, furacán peruano, unha muller cunha voz fora do común que leva vivindo aquí no país, en Galicia, dende os 5 anos, xa ten algo de experiencia en concursos en Perú, pero debutou aquí na Televisión de Galicia no noso concurso. Pois xa temos o primeiro grupo configurado, vouche pedir, Qué Raúl, nervios. que volvas á mesa. Pili, primeira impresión
deste primeiro grupo? Maravillosa. Vamos a comenzar xa o grande. Pois sí, O porque grande. temos verdadeiros pesos pesados. A bola designou que Susi fose a primeira en actuar, así que vou vos pedir aos demais que vayades a agardar aí o backstage a vosa quenda. E quédome con Susi, ven aquí corazón. Bueno, a ver, vou coller un micro. Pásasme, Regina, por favor. Senón, dime que... Santi, perfecto, grazas. Un aplauso para o noso regidor, sempre aí atento. Susi, como vexo, tes frío ou que? Bueno, é unha sorpresa, é unha sorpresa. É parte do espectáculo. É parte do espectáculo. Non é que me guste moito, pero bueno, hai que facer espectáculo. Bueno, pois ganas de ver a Susi xa, Claro, non? por suposto, que son moitos hoxe. Pois moitísima sorte, Susi, a disfrutalo, un aplauso. Gracias. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Vamos arriba. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella, caminé hacia la puerta, me escuché gritar, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré a la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas. Vamos arriba. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, porque hago lo que nadie se atreverá. Y todos me miran, algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. Vamos arriba, las palmas. Ese público. ¡Ole! Muchas gracias. Madre mía, Susi. ¡Hala, Susi! ¿Qué tal? Te has comido todo el escenario, Susi, deja algo para mí. Bueno, Hija mía, qué poderío. muy linda, gracias. Es verdad, cómo te movías. Solo te voy a decir una cosilla. Tú fica más no medio para que quiero verte mejor. Vale. ¿Entiendes? Tú Perfecto, yo me pongo en el medio para que me vean. Divino. Olha, está linda. Tú eres de, no sé, más o menos de mi época, porque el movimiento do escenario, essas cadeiras, beleza. Pili, Podemos como nos... xutar as dúas que vaya Madre mía, peligro, vaya vaya dúas. peligro. Gustouche, Pili? Me encantou, Susi é unha showman, é unha showman. Susi, Parabéns, un gustazo Susi. terte, moita sorte nesta final, corra aí o backstage. Vale, gracias. Un aplauso para Susi, que como se meteu aí o público no peto nada máis arrancar. O segundo deste grupo, palabras maiores. Javier, adiante. Javier, fai pouquiñas horas que estábamos aquí xuntos. Hace pocas ya. Buah, esto es subirse Pili, pero no derradeiro tren no último momento. Chegar a encher. Javier, hoxe a temática é dedicada a algo? Sí. Ah? Pues hoy quería recordar un poco mis inicios en el programa, porque como puede ser mi última actuación, pues quería volver a reivindicar lo que vine diciendo desde un primer inicio, que era lo de la ansiedad, la salud mental, que creo que es muy importante, y creo que aún no hay suficientes medios, y pues vamos a darle visibilidad. Nunca se di, nunca xamais. Inda que non ganen o concurso, volverás a estar xuntos. Gracias. Moita sorte, Javier. Un aplauso.
Que ten, Impresionante, Javier. Antonio, como viches a Javier? Eu acabome de quedar coa boca totalmente aberta. O sea, é increíble, eu estou lendo aquí 16 aniños na máis. O sea, eres maravilloso. Moitísimas Tes unha gracias. sensibilidade, o sea, tes unha maneira de expresar tanto que de verdad que é unha maravilla, un gusto verte. Che dou a miña máis sincera noraboa. Moitísimas Maravilloso, gracias. de verdad, maravilloso. Javier, que sempre deixa, verdad, unha pegada fondísima cada vez que pisa este escenario. Pois a ver se vai a vencida desta quenda, A ver, Javier. esperamos que sí. Moitísima sorte, un grupo moi competitivo este primeiro. Agarda aí no backstage e que vaya moi ben, Javier, porque rapaces non sei como estades vendo, pero vaya grupo para comezar que temos esta tarde, eh? Pois sí, complicado. Porque, que dicía Pili, que en calquera dos grupos hai persoas que poderían perfectamente gañar o concurso, Caña, Pili. totalmente que sí. Ademais, Javier é unha persoa que sabes que nos trouxo varias temáticas nos seus bailes, e sobre todo a ansiedade, que é moi importante nombrala, porque, por desgraza, hai moi poucos medios. Soubo transmitilo tan bonito sempre que oxalá que teñan suerte, a ver que decidimos entre todos. E porque hoxe vai estar ademais moi a complicado. dificultade, lembramos que todos os concursantes teñen 2 minutos e medio exactos, todos ao mesmo tempo para mostrar ao xurado as súas capacidades. Xa están aquí, mirade, Antonio e Lolo, moi boa tarde. Hola, buenas tardes, que hai? O noso ventríloco. Sí, que pasa que se tuve que cambiar o tema por culpa do tempo. Claro, é que, en fin, entón, temos bueno. que sodes moitos, Sí, é verdade, eu entendo. Bueno, pois, en fin, Bueno, nada, tedes que amosarnos aí nese anaquiño. Sí, a ver que pasa, a ver como está este de humor hoxe. A ver, pois un aplauso para Antonio Lolo. Bueno, Mira, está Pili Pampín ali, mira. Lolo. E a Tania e o Rubén onde están? O comité decideu que non estuveran hoxe. Bueno, pues vale. a ver, Lolo, vamos a ver. Tiñamos unha cousa preparada, pero foixenos o traste, así que vamos a contar un chiste. Tú sabes un chiste bonito? Sí, claro que sí. Mira, este era un psiquiátrico que como estaba completo de enfermos, pues os 4 psiquiatras que había ali optaron por dalos de alta a algúns, os que estaban mellor. Entón, colleron o primeiro e dixeron, a ver, quen descubriu América? E dicelle, Cristóbal Colón. Moi ben. Cando foi o día do orgullo gay? Dice, iba a ser o día 5, pero como estaba chovendo, pois pasaron o día 6. Moi ben. Entón, dice, a terceira pregunta e última dice, a Terra que é plana ou redonda? Bueno, uns dicen que plana, outros dicen que é redonda, eu digo que sí, outros dicen que non. E cando sale, había outro enfermo esperando na porta, e lle dice, a ver, que preguntan? Dice, hai 3 preguntas, mira, a primeira é Cristóbal Colón, a segunda iba a ser o día 5, pero como estaba chovendo, pois pasaron o día 6. E a terceira dice, uns dicen que non, e eu digo que sí. Entón entra o segundo enfermo e dice, a ver, como te chamas? E lle dice, Cristóbal Colón. E dicelle, pero e o día que naciches cando foi? E dicelle, mira, iba a nacer o día 5, pero como estaba chovendo, pois nacín o día 6. E dicen os psiquiatras, oye, este... ¡Tempo! Bueno. Encántame porque Pili, Lolo, ten carrete. Sí, Pau, que llevo. quedounos a medias, bueno, é igual. A pena que quedou a medias. Quedou aí a medias, bueno, é igual. Pero sabedes que As normas. hoxe Xa o sei, sodes pero moitísimos é e que solo tuve- hai minuto e medio para facer o... Tuve que cambiar todo. Vaya, por todo o Dios. que traía. Bueno, Ai, pues a mí fíxome moita gracia. a mí sígueme gustando Lolo. Bueno, pues a mí nada. sigue gustando Lolo moitísimo. E moita sorte. Sí, Antonio, moita sorte. Raúl, ¿qué te pareceu, padriño Gracias a todos. querido? Yo me quedo con las ganas de saber el final del chiste, pero hombre, está muy Continuará. divertido. Además, Continuará. Lolo tiene su feeling, tiene su rollito, ¿eh? Hay que explotar a Lolo. Vale. Venga, oye, despídete. Venga, un besiño a todos. Le vamos ben todos, ¿vale? Adiós, Lolo. Adiós, Antonio. Venga, chao. Qué maravillosos e qué difícil esto da ventriloquía. Foi o primeiro, non? Ventríloco Pili que tivemos Que aquí tuvemos no concurso, sí. Aquí no concurso nesta terceira edición. 4 e 6 minutos da tarde. Riguroso directo.
Esto encántanos, Pili, estos días enxuntos, onde todo está por decidir, onde Raúl aquí non sabemos nin quen va a actuar. Está tomando notas porque quédanos a cuarta concursante deste primeiro grupo e lembramos que de cada grupo sae un solo finalista. Bueno, qué beleza. Un aplauso para Nayeli. ¿Cómo estás, Nayeli? Bastante bien, la verdad. Súper emocionada. Bueno, Pili, esta muller canta como Sansos. O que ten Nayeli é que está moi serena sempre. Eso gana puntos porque pode facer moitísimo mellor que unha persoa que está máis nerviosa, está claro. Bueno, ¿estás motivada, con ganas de darlo todo? La verdad que sí, porque tengo a toda mi familia aquí apoyándome y también a la banda. Estoy muy agradecida por eso, entonces estoy feliz por el apoyo. Nayeli, que a cuarta concursante deste primeiro grupo, moitísima sorte. Un aplauso moi forte para ela. Cine, lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saber que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Gracias. Ay, Nayeli. S'ha xurado, encántame mentres eles actúan, pasándose notas. Qué emoción, Xa qué está, xa emoción, qué pasou emoción. comentando entre eles, non sei quen quere falar. A mí me encantó como cantaste, con mucha soltura, un pelín alta la música, te tapaba un poquillo la voz, más maravillosa, con esa belleza, esa juventud divina. Muchas gracias. De nada. Raúl. Pues estas voces son las que a uno le llenan el alma, ¿no? Son voces potentes, con energía y con sentimiento, que fíjate que en este poquito trocito de tiempo has demostrado no solo a nosotros, sino a todo el público. O sea que felicidades por esta maravillosa actuación. Gracias. Pili Antonio, non sei se queredes dicir algo que vexos comentando aí entre vos. Jo, porque hoxe é unha tarde moi complicada, Rocío. É que tendes que decidir en minutos quen deles 4 continúa no concurso. Ese é o problema, que non estamos de acordo. Madre mía. Bueno, pois digo ya, Nayeli, que pasa aí un ratiño backstage, terminades aí de deliberar. Nayeli, eres unha pasada. Moita sorte, un aplauso para ela. Que estades aí deliberando todavía, non? Sí. Buah, é que vaya 4 para comer la tarde. Es una misión complicada. Juzgar a compañeros artistas y más cuando tienes diferentes disciplinas. Total. Porque claro, es que es distinto. Totalmente. Una cosa, dices, bueno, valoras la mejor voz, la mejor interpretación, el mejor... Pero es que aquí tienes... Claro, cosas un ventríloco, tan diferentes. un bailarín que é boísimo, unha cantante que o fai fenomenal. Es Ese é o gran difícil, dilema. Que non sei se xurado deu vos tempo a pulir esas dúbidas que tiñades. Pídolles que entren. Sí. Tédelo claro. Sí, claro. Clarísimo. Non vamos estar aquí hasta 9 da noite. Non, Pili, hai que proceder. Que pase o primeiro grupo da tarde, por favor. Susi, Javier, o noso super bailarín Antonio Ventríloco, que vence en Lolo Ollo e Nayeli.
Nayeli, 4 pedazo concursantes para arrancar a tarde, só un levará a estrela. Pili. Dicir que non vou ter unha tarde tranquila porque teño aquí 2 osos de roer, telita marinera, eh? Non me digas, Pili. Sí, porque entre os 4 había dudas entre 2. Ah, sí, Entón non nos dábamos posto de acordo, pero vámonos levar ben no programa. Despois, ao acabar, xa veremos, pero ahora aquí no programa vámonos levar ben. Temos a Raúl o padriño pa por paz aí. Sí. Yo lo intento, pero es complicado. Menudas 3 fieras hay aquí. Uf. Pili, pois a ver, Foi moi como viches complicado. este grupo? Tiñamos algún xa coñecido como Javier, que... Este grupo estuvo moi potente. Xa vos digo que o xurado decideuse por 2 de vos. E aí veo o problema, que non sabíamos cal dos 2 iba a pasar. Pero claro, xa o temos decidido. E como temos decidido, pois vamos a, sin máis dilación, a poñerlle a estrela a quen quieta, déixame tranquila, a mesa. Buah. Non foi fácil, hoxe tuvestedes ben todos, Moi ben. Pili, que pasea entre os 4 primeiros finalistas da tarde, Nayeli, Antonio, Javier, Susi. Só un levará a estrela, o que leve a estrela volverá a actuar a última hora da tarde. E a cousa estará... Nayeli era a nosa primeira finalista. ¡Buah! ¿Contenta? Estoy emocionada. ¡Buah! Nayeli, primeira finalista, Antonio, Javier, Susi, qué magua, de verdad, qué tarde, Pili, Regina, Antonio. Tremendo. Demasiado complicado. Qué difícil, Es que son tan buenos todos que uno no sabe, va apuntando los 2, 3 y... Qué Lo difícil. siento mucho, que todos sois maravillosos. Pues nada, Belísimo. teñamos que pedir que nada, que tedes que deixarnos. Nayeli preparada porque terás que volver a actuar. Un aplauso para este primeiro grupo, por favor. Ido backstage. Nayeli, primeira finalista da tarde. Dios mío, qué tarde. Yo estoy cardíaco y eso que no tengo que señalar a nadie, imagínate. Madre mía, pero tes que escoller que non é menor os concursantes de todos os grupos que configuremos esta tarde. Imos co segundo. Vamos al segundo, A ver venga. a sorte das bolas. Empezamos, a ver. A configurar o segundo ¡Ey! grupo. Aquí hay un papel suelto. Pois veña, collémolo Un segundo, xa, non? que aquí hay un papel suelto, pero vamos a ponerlo en su sitio. Ah, que se abriu xa unha Se abrió, bola. se abrió. Bueno, No, pero non ni pasa siquiera he nada. mirado cuál es, o sea que lo Nada, volvemos nada. a meter. Perfecto. Volvemos a hacer así y ahora cogemos este. Veña. Venga. Ay, qué nervios no Y el backstage. siguiente es Nora Rivas. Nora Rivas. Guapísima esta muller que se estreou por primeira vez nun concurso de televisión aquí en Xuntos en directo. Ten 16 aniños, pero unha voz fermosísima. Fíjate. Ben, primeira concursante do segundo grupo, imos coa segunda. Siguiente, un vamos. segundo. A ver, abrimos. Elda. Elda, bueno. Elda, outra das voces privilexiadas desta terceira tempada. Unha muller a que ollo Pili Pampín comparou con Cristian Escuredo e pronosticou que haberíamos nos mellores escenarios. Veremos hoxe na final. Imos co terceiro ou terceira concursante. Vaya grupo este segundo, Piliña. A ver. Laura. Laura. Bueno, a nosa pandeireteira, que hoxe vexo que non beca pandeireta que lle deu o pase ao final, que tiña a firma das Tansugueiras, unha muller que canta, que improvisa. Vaya grupo, Raúl, madre mía. Nos Quédanos falta unha bola. Una bola más. Quen será o cuarto concursante en liza neste grupo? Miriam. Bueno. Non hai tregua de talento esta tarde no noso Xuntos. Miriam, outro furacán vocal e escénico. Unha muller xa con experiencia en concursos.
que o dará todo seguro. Raúl, senta na mesa outra vez, moitas grazas ao noso padriño, a nosa man inocente que nos acaba de configurar. Benvidas, rapazas. O cuarto grupo da tarde. Pili, Antonio, Regina, primeira impresión. 4 mujeres al poder, sí, señor. Sí. Absolutamente, de novo, moita variedade. Madre de Dios. O que dicía ante Raúl, unha pandereteira, 3 voces, non, Pili, moi variadiño, 3 Regina. voces moi belas, unha que se quere dedicar aos musicales, como é Elda. Miriam quere facer a súa propia carreira en solitario. E Nora está empezando, pouco a pouco, e a pandereteira, pois aí... Moi noviñas neste grupo, Sí, non? sí, Tamén, sí. Antonio, ti que tes experiencia tamén nesta casa, en estar aí, que crees que podes estar sentindo calquera das 4 agora mesmo? En este momento, se tomamos a temperatura, posiblemente estén a 50, 60 graus. É probable. Porque a sangre, cando un está aí, fluye con unha intensidade especial. Pero ese bo. Cando dentro se move algo é porque o que estades facendo vos gusta, é o fundamental. Que estedes felices e que deades o mellor, porque o público ao final vos lo vai agradecer, e nós tamén, porque estamos disfrutando co vosso traballo. Hai que darle garra, Qué bonito. forza. Garra, ese é o mensaxe de Regina. Bueno, a sorte das bolas designou que Nora vai ser a primeira en actuar, así que pido vos as 3 que vayades aí ao backstage. Quédome con Nora, que tenemos que pasarlle un micro, non, compañeiros, para que nos poda cantar, escoitala. E de toda, Nora, que eu vexo como moi tranquila. Nora, estás tranquila? Sí, moito, a verdade. Sí? Pois nada, imos a escoitala cantar. Gracias. Un aplauso para Nora. Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amigo. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas. Solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me dejes solo. Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos. No soy más que un niño con los pies descalzos. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Moitas grazas. Que se pasaba, Regina? Olha essa canção Gustaba a canción ou Nora? Aclárate. Gustava muito Nora, pero a canção também. Bueno, evite Nora por- maravilhosa. Jesús, non paraba quieta na silla, meu fillo, pensei que lle pasaba algo. Dios mío. Vaya dous furacáns os no xurado, madre mía. Piliña, que? Nora, que dulce eres, bonita, porque tes solo 16 anos. Sí. Que ilusión lle pos. É unha ventaxe que ten Antonio, é que aí a ves tranquila como un 8. Increíble. Increíble. Maravilloso. A primeira vez que pisou un escenario por primeira vez foi aquí no Sí. Xuntos en Directo. Estaba así de tranquila como está hoxe. Pues me transmite moitísima paz. Sí, Vexo, sí. non sei, que irradias algo bonito, de verdade. Moitas grazas. É bonito verte. Foi bonita a De verdade. actuación. Nora, parabéns. Moitísimas grazas. A ver que pasa. Unha gran estrela. Nora, corra aí detrás do backstage, xa pasou. Vaya xeito de arrancar. E quen é a segunda concursante deste grupo, así o decidiu o azar. Unha muller que todo dulzura. Elda! Vemos esos abrazos que nos encantan. No backstage, o se cheo de familiares, cheo de ilusión. Elda, benvida. Moitas gracias. Ai, Bueno, un poquinho máis tranquila que outras veces. O sea, Que ben, que ben. Que nos vas a facer hoxe? Rise Up,
una canción en inglés. No, ni idea, pero bueno, está bien saberlo. Aprendemos idiomas, Pili, aquí Yes, juntos. yes. Quería facer un... de Ana Quiro. Porque gustan os musicais, quere dedicarse aos musicais. Vale. Vamos con Elda. Moita sorte, abordalo como Moitas sempre. Un gracias. aplauso moi forte. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find the fire, but it's in you, so we don't walk it out and move mountains, and we don't walk it out and move mountains. And I rise like the day, I rise unafraid, I rise up, and I do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. All we need is hope. And for that we have each other. And for that we have each other. And we will rise, so we will rise. Whoa. We'll rise, and I will rise up. Non sei quen quere dicir algo de todos vos. Esa juventude galega. Antonio vai valorar a Elda. Antonio. Nunca había escoitado esta canción, pero que non quero escoitala, o sea, prefiro quedarme con esto porque que é, o sea, maravilloso. Es unha técnica que unha pasada. O sea, se nota que levas moitísimas horas. Isto non é de un día nin de 2 anos. Isto é de moito machaque, moito esforzo, e tes un instrumento absolutamente prodigioso. Vas a alcanzar o teu soño, teno claro. O sea, vas a cantar en musicales, pero segurísimo, ademais. Raúl, vinte disfrutar moito a ti tamén, eh? Sí, yo solo quería decir una cosa. Estoy súper feliz ahora mismo. Porque no soy jurado. Gracias, Raúl, gracias. Soy muy feliz. Lo tenéis chungo. Lo siento por vosotros. Muy bonito, de verdad. Te Ha veré sido en maravilloso. Broadway. Parabéns, Elda. Te veré en Broadway. Palabras mayores, ¿eh? Palabra de Regina dos Santos. Elda, vai ao backstage. Moito bravo gracias. por esta pedazo actuación. Niveles. Nivel esta tarde, vaya 2 concursantes deste grupo. Encántame porque Pili e Antonio, é que a mí encantaríame saber como vos na casa que están dicindo toda a tarde. Ai, mirade esas apertas. Que importante, Antonio, tamén o apoio da familia nun día como hoxe, Por suposto, fundamental. E É tamén que non ganen tamén é fundamental, eh? Si non ganan non pasa nada. Que importante Porque hai xente decir que eso, gana Pili. hai xente que gana concursos e non aí están e pasou. Realmente o que vale a progresión, A constancia. ¿no? O A mí sea, me pasó, yo estuve en la preselección de Eurovisión, no llegué a ganar, estuve en un programa de la televisión de allí, País Vasco, no llegué a ganar, pero bueno, la Y mírate. vida, Sí. y ahí estamos, después de más de 25 años, seguimos Sin ir más lejos. peleando, luchando, y bueno, pues con una trayectoria Bien que, bonita. que tiene sus anécdotas maravillosas. O sea que- Totalmente, totalmente. Sí, esto dicímolo sempre, pero é importante, Pili, remarcarlo un día polo como hoxe, que a victoria ao final é o camiño, non, Regina? Es verdad, pero también es importante lo que acaba de decir Raúl y ellos. Es que ni siempre el que gana es el que triunfa. No, por Ejemplo supuesto. hay muchos, hay varios, pero Muchos. hay Sí. mucho talento hoy aquí, dificilísimo. Dificilísimo, porque mirad esta muller ten uns ollos, ten un sorriso que enamorounos a todos dende o primeiro día. Laura, benvida! Ela xa está aí colocada, Antonio,
co seu instrumento. Como estás, corazón? Estás nerviosa? Pero logo esta muller crécese sempre, verdad, Pili? Laura, tranquila, ti imagínate que non estamos aquí. Que estás na habitación tocando... Como chamas o pandeiro, non? Pandeiro. Sí. Vale. Pois dalle cando queiras, bonita. A disfrutalo. Un aplauso para Laura. Levántate, corazón, que te besamos ben. Que riquiña eres, Laura, de verdad, de verdad. Eres... eu non che vi nada nerviosa. Pois eu tampouco. Que ben, que ben. Hoxe trouxéchelo pandeiro. Sí. Ben, o sea que pandereta por un lado, pandeiro por outro, gaita... Tamén. Tamén? Bueno, ten unha pandereta firmada polas tanxugueiras. Podía ser miña filla. Totalmente. Podía ser miña filla, mira aí. Unha nova tanxugueira temos aquí. Raúl, ¿gustouche? Mucho, qué bonito. Además es que es una música que para mí, a mí me embelesa. Y de repente verla ahí ella tan feliz, porque es que esos ojitos desprenden una alegría ya natural. Entonces ya la oyes cantar, la oyes tocar y dices, ¿y esta magia gallega dónde ha salido? Qué bonito transmitir también, Regina, coa mirada, cos ollos, ¿no? No escenario. Lo que me ha gustado es su dulzura, su tranquilidad tocando el pandeiro, que para mí es diferente, pero galego, pero tus dos mofletitos parecen dos manzanitas, rojita, preciosa. Risueña, Laura, maravillosa, moitísima sorte, a terceira deste grupo, corra aí o backstage, que seguro que ten tamén por aí familiares, xente con ela. Bueno, vaya grupo, Mira, escoitan esos aplausos, mirade, ai, que bonito, encántame esos reencontros con familiares, aí están con Rocío Padín. Dicíamos agora que importante o apoio da familia. O sea que un día moi emocionante neste plató, non só para os que estamos aquí, que estamos escollendo en riguroso directo o que será o gañador ou gañadora desta terceira tempada. Xa sabedes que o premio era acabar formando parte desta gran familia de Xuntos en Directo. Xa estamos coa nosa seguinte concursante, Miriam, benvida. Miriam, que xa unha muller experimentada, Pili, e que dá gusto vela tamén, Totalmente, totalmente. Vas nos traer un tema propio hoxe tamén? Hoxe vou cantar unha balada, Quédate comigo. Ah, perfecto, perfecto. Pois deseando escoitarche, Miriam. Temazo para rematar este grupo. Un aplauso para Miriam. Those walls appear, but baby they're toned down. Didn't even put up a fight, didn't even make a sound. I find a angel let you in, but I never really heard it die. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I have a break. Histories that I'm taking, and I'm never gonna show you out. Everyone I'm looking at, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's like I know over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away.
Gracias. ¡Madre mía! Veñen curvas esta tarde, Raúl, dicemos. Madre mía. Podes mirar para nós, Raúl, de vez en cando. No, sí, yo. Raúl Nunca había estado tan feliz en un plato, de verdad. Lo siento por vosotros. Gracias. Piliña, que? Como viches a Miriam? Eu a Miriam sempre a vexo ben porque teño un cariño especial, sabe ela perfectamente, que a quero moito, pero non sei hasta que punto, con todo o cariño que che teño, xo sabes, Miriam, non sei hasta que punto arriesgastes con este tema. Sí, a verdade é que levo así unha semana un pouco agripada, eso notase, bueno, sí. Bueno, non me extraña Pero arriesgar gusta arriesgar sempre. Non me extraña que estés acatarrada porque con estes cambios que temos isto da... Estamos todos así moi enclenques. Non estuvo mal, non estuvo mal. Pero pensei que me viñas con outra historia hoxe. Vamos a decir a ver que pasa aquí neste xurado. Vale. Hoxe xa che digo que non estamos de acordo en nada. No, xa che digo que levanto da tarde aí, pim, pam, Antonia, a ver, que? Como viches ti? Pisa cunha forza que non sei como non rompeu o chan. Ten unha forza escénica que se nota que hai moita carreira de Dios. Esta non é a primeira vez que pisas un Ti escenario. non sabes a primeira vez que pisou Miriam un escenario que parecía que estaba asustada, tímida, recollidiña. Co paso do tempo foi increcendo e hoxe é unha das... É unha das cantantes millores que temos na verbena en Galicia, por suposto. Gracias, de verdad. A verdad que o fixeches fenomenal. Raúl, non sei se queres apuntar algo. Aparte de decir que menudo papelón do xurado esta tarde. Es que es lo único que se me ocurre, pero no, hombre, indudablemente ha estado maravilloso. A mí me ha gustado muchísimo. He visto en tu ficha que has cantado también lírico. Me habría fascinado verte cantar en diferentes registros, porque eso es muy importante a la hora de elegir ciertas cosas. Pero claro. No, esto es lírico, no, equivocaste de ficha. ¿Ah, sí? Sí. Ay, Dios mío, xurado esta tarde, Pili presidenta, aquí es Miriam. Digamos unha cousa, Miriam podría cantar lírico, si o no, que se lle pora por delante, porque esta muller ten carrete pa todo. Pero Miriam, como te sientes ti? Eu ben, eu contenta. Contenta Sí. de ter chegado ata aquí? Sí, claro que sí. Nervios? No, a verdade é que estou Estás tranquila. tranquila? Sí. Disfrutando, sobre todo. Eso é o máis importante, ademais o que nos gusta aquí o equipo de Xuntos. Pois Miriam, teño que pedirche que vayas aí ao backstage a reposar, porque 4:38 minutos da tarde, coa actuación de Miriam, pechamos este segundo grupo. De novo, 4 concursantes boísimos. O xurado terá que escoller quen deles acompaña de momento a Nayeli. Seguimos en Xuntos en directo, a gran final da terceira tempada de Xuntos, Quero Ser Artista, que estamos a vivir e quedámonos nun momento decisivo da tarde, Pili, porque si moito baile, moita sabresura, moito cha-cha-cha, pero temos que escoller o segundo finalista da tarde. Téndelo clariño? Pois sí, xa tuvemos na publicidade tempo de pensalo, sí. Pois veña, pido que pasen, Pili. Claro. Pois veña, que pasen os finalistas do seguinte grupo da tarde. Do segundo, Nora, Elda, Laura e Miriam. Pedazo 4 finalistas. Madre mía, o azar está dictaminando uns grupos esta tarde que mi madriña. Pili. Todas meritorias, vamos caer nun tópico xa, meritorias de pasar á final, pero temos que decidirnos por unha. E vamos allá. Ai, Pili Pampín, que lembro que lle vai colocar a estrela de finalista a unha destas 4 concursantes, todas boísimas, unha pandereteira. Vamos a poñer a ti. Non, a mí, Piliña, que tenía que cantar, e non queremos iso. Pois están moi ben as 4, que queredes que vos diga? Complicado temos hoxe, Vos que decides? Ai, Dios. Este xurado decideu que debe seguir no concurso Elda.
complicado, rapazas. Elda, noraboa. Vemos aí, escoitamos aplausos no backstage. Moitas emocións, sodes fantásticas as 4. Quero agradecervos o voso paso polo concurso. Esas sonrisas de deportividade, Antonio, porque este momento é complicado tamén para os que se quedan aí no borde, este non? momento aí é onde realmente hai que valorar o camiño, non? Aquilo que decía que se fai camiño a andar. É unha gran verdad. O camiño hai que disfrutalo, é a experiencia, estas cousiñas que vos vades encontrando as que vos van a forxar unha personalidade artística, bueno, como a que tedes, basicamente. Pois sí, completamente de acordo. Noraboa. Mata logo. Home, a ver. Sempre. Non Sen morreron, dúbida. Non, ademais aquí Pili temos o rescate, temos, en fin, moitas oportunidades para volver. Rapazas, moitas grazas. Elda, descansa porque terás que volver a actuar. Un aplauso para este segundo grupo da tarde. Nivel, Temos 2 estrelas xa de momento, Nayeli e Elda, desta que temos hoxe tamén aquí, querido Raúl, o noso padriño de luso, que ilusión verte aquí, que tal lo estás a pasar? Muy bien, muy bien. Paso yo más nervios que los concursantes. Ay, Estoy ahí en tensión de qué ocurrirá, pero... Aí agardando a ver se me toca actuar. Por certo, veremos cantar a Raúl outra vez o teu novo single un ratiño, ¿no? Vale. Hecho. Qué super ilusión. Bueno, damos as boliñas, a ver. Vamos a por las bolas. Veña, imos a configurar, imos camiño das 5 da tarde, imos a polo terceiro grupo de concursantes. A ver quen é o primeiro en actuar deles. De Borja. Bueno, bueno, bueno. Sabor flamenco e da Coruña. Pedazo concursantes, Borja e os seus compañeiros que deixaron abraiados o xurado no seu paso por esta terceira tempada, Menudo xeito de arrancar este grupo, xa están por aquí, preparados, como veñen con forza, Potentes, veña. Imos co segundo concursante deste grupo que se batirá de momento con De Borja. Tabea, madre mía, unha das mellores voces que pasaron por esta terceira tempada. Estallado lírico, acordaste que estallado lírico, vale, yo ahí. Estallado lírico, madre mía, a ver que nos vai facer. Xa están aí os xurados remesendo papéis. Que mezcla este grupo estou caendo, porque flamenco, lírico, os caprichos das bolas, A ver, y de la mano que es caprichosa. Yo tengo una mano tonta. Ay. Carolina, bueno, qué fan somos de Carolina, Conquistou o xurado, de feito levou un pase directo primeiro, se non me equivoco, desta terceira tempada. Unha historia persoal moi dura de superación, unha muller para que non hai fronteiras, non hai obstáculos, e que está aquí merecidamente na final. Dime, Raúl. Nos falta una. Faltanos unha. Ay, qué cariñas, beso aí de fondo. Mira, se ha abierto una. La que está abierta, que no sé cuál es, pero se ha abierto una. Vamos aquí, a ver. Señores, no hay trampa ni cartón riguroso directo, señores. Iván Payas. Bueno. Sé que conozco mago, cosas raras teñen que pasar sempre. Iván, que onte nos deu unha sorpresaza porque colleu a súa estrela, pois de novo no azar, o pase directo onte mismo, madre mía. Raúl, moi ben, moi bo grupo configuraches outra vez, Que padriño temos hoxe. Vaya mezcla. Veña, super Raúl, vai aí a mesa. Bueno, houve-me cotillar aquí no jurado. Pili, como ves este terceiro grupo da tarde? Vaya variedade, non? Pois agora sí, agora temos variedade, temos un pouquiño de todo. Sí, flamenco, flamenco, lírico. Temos a Tabea que non sei que nos vai a facer hoxe. A ver. Sí, a verdade é que... Non, estou mirándos abraiada. Bueno, por quen empezamos? Por De Borja, non? Que foron os primeiros. Así que nada, vou vos pedir que vayades aí ao backstage, que vos relaxedes antes de actuar. Bueno, que maravilla. Creo que temos que montarlle o escenario a De Borja, verdade? Porque vindes aí, así que vou me apartar un pouquiño para falar aquí co xurado. Mentres esto ten lugar, estou me acordando desas palabras que dixestes antes, de que difícil, creo que fuches tú, Raúl, escoller un gañador cando temos disciplinas tan distintas, non? Hay que resaltar mucho la actividad que estás haciendo para de verdad ser superior a todos los demás. Claro. Entonces es complicadísimo,
porque puedes ser el mejor en lo tuyo, pero a lo mejor el otro es mucho más espectacular, es mucho más vistoso. La cuestión es dejar con la boca abierta al respetable jurado. Claro, porque como comparar Antonio, unha cantante lírica, con flamenco, cun mago? A pel nunca falla. Sí, Isto é como o método do algodón. Se pon a pel de galiña, a emoción te traspasa. Eso que... A veces podes cantar de maravilla, despois cando estás en un directo e tal non tes carisma, non chegas á xente. Eso é o peor que lle pode pasar a un artista, non? Podes ganar moitos concursos televisivos ou sin ser televisivos, pero despois a hora de interpretalos e de traballar non tes gracia nin carisma. En unha final como esta, Regina, o tempo limitado que teñen os concursantes, eso é un hándicap, porque claro, ten que ser chegar a encher en 2 minutos 30 que teñen todos. É difícil, mas é uma grande oportunidade para a gente jovem que a televisão da Galícia está dando, tem que aproveitar. Agora, é difícil, como disses tu e eles, os gêneros diferentes. Claro. Pero donde hay, donde no hay. Xa, ter esos 2 minutos, non, Antonio, vencer os nervios, vencer a tensión e convencervos, non? Totalmente. Bueno, non sei se temos xa preparados, vaya elenco. Eu creo que non me vou nin a mover de aquí, non? Porque eu creo que queremos sabelos actuar, non, xurado? Por suposto. Estades xa preparados? Sí, ok, pois veña, sorte para de Borja. Bravo, sí señor. Bravo, Borja. Que chulada. Xa botaba de menos un instrumento de vento, de verdad. A última vez non estaba, e botei no de menos. O que sí me gustaría que sonrira máis este rapaz que ven contigo. Sempre está moi serio, sempre está moi serio. Eu sei que os nervios xogan malas pasadas, pero, como sempre, un placer escoitarvos, de verdad. Muchísimas gracias. Regina. Yo enloquecida, sabe que el pellizco me pisa, sabe? Me ha encantado. Y es verdad, sonrisa porque eres joven y guapo. Sí, muy bien. Antonio. Eu veño de subir onte de Cádiz e a verdade é que, vamos, o sea... Duende en Cádiz, aquí, e de Coruña, que veñe. Muchísimas gracias. Maravilloso, maravilloso. Sodes fantásticos, en fin, moitísima sorte, vaya xeito de comezar, este segundo grupo, tedes moitísimo arte. Moitas grazas por traer aquí a Televisión de Galicia a Xuntos en Directo. Sorte, rapaces. Un aplauso para de Borja. E ademais que chula esta combinación, Pili, que destacabas desa mistura de instrumentos, non? De repente, o vento, a caixa. A caixa, o caixón, o vento, o teclado. Fan unha combinación, para o meu gusto, fermosísima. Pero não esqueça da gran voz
del cantador. Ah, sí, 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 Tiene un sí. pellizco De el Borja, cantador. de Borja. Sí, sí, sí. Que sí. dixo paradas, estou me acordando, Sí, sí, sí. que se parecía con Pai, que dixo o día que estivo. Ay, sí, que sí, tiña sí, un sí. aire con Pai Ay, sí. segundo. Parada comparó uno a con Pai segundo. Sí, 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 sí. Que te pareceu este momento flamenco, Raúl, aquí? El flamenco es un arte tan puro y a la vez tan abierto como acabamos de ver, porque fíjate, no es nada habitual usar un instrumento de viento como un saxo y de repente meterlo ahí, estamos acostumbrados al cajón, a la guitarra y de repente escucharlo así... Unha pasada. Wow, te E deja ademais en alucinado. 2 minutiños, que isto é o reto tamén. Xa está aquí conmigo, menuda segunda concursante, Tabea, un aplauso. Bueno, Pili, que lle dicimos a Tabea? Porque, madre mía. A Tabea solamente deseando escoitarche. Gracias. Oxe non vai ser lírico. No? Vou arriscar, a menos que queirades, eh? No. Si queredes lírico, hai lírico. No, que nos vas a interpretar? Vou interpretar Beautiful, de Cristina Aguilera. Ok. Vou arriscar un pouco, Pois, o que non arrisca non gana, din, non? Un aplauso para Tabea. Every day it's so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down, no. So don't you bring me down today. No matter what they do, no matter what they say. Yeah, oh yeah. And everywhere we go, the sun will always shine. 'Cause we are beautiful, no matter what they say. 'Cause words won't bring us down, no. So don't you bring me down today. Muchas gracias. ¡Buah! Nada que ver. Meu Deus. Nada que ver. Ya te digo, todos esos estilos, todos esos estilos. Sí. Bueno, nada es que aprendí, ver. vaya. Antonio, ¿vostede qué opina? En lírico, pues xa, vamos, o sea, eu leo aquí o mio babino caro. Sí. Casi nada. Eu, como é a primeira vez que eu a escuto, adorei, me encantou. Obrigada. Belíssima. Obrigada. Linda, oi, Cristina Aguilera. É forte, hein? ¿Qué dio pelómetro, Raúl? Es que no tengo. No sé si porque no me ha salido o porque de tanto que se ha erizado ha desaparecido. Felicidades, qué Muchas maravilla, gracias. qué gusto. Pois sí, impresionante Tabea unha vez máis, moita sorte. A segunda concursante deste grupo que se vai a descansar o backstage de Borja, Tabea. Buah. Madre mía, qué tarde estamos a vivir aquí en Xuntos en directo, riguroso directo, 5 e 7 minutos da tarde. Abrazos de satisfacción aí con nosa Rocío Padín dando folgos no backstage. A nosa terceira concursante deste segundo grupo é Carolina, benvida. ¿Cómo estás, Carolina? Nerviosa, para variar. Piliña, sempre nos di esto Carolina, pero luego la vense arriba. Sí, siempre nos di que está A ver, es que hoy vengo un poco ronca además, ¿eh? Voy a hacer todo lo que pueda. ¿También estás acatarrada? Creo que está todo el mundo malísimo, pero Sí, bueno, vaya por Dios. Benvido ao club. Pero, bueno, eu sei que pode salir do paso. Que nos vas a Sí, facer dentro. hoxe, Carolina? Pues voy a cantar una canción mía que habla... Es una crítica social desde el punto de vista de una persona con depresión. Ok. Pois seguro que nos regalas outro momento íntimo, porque ti nos contaches aquí que a música foi para ti un vehículo para sobrevivir. Sí, desde luego hacer esta canción fue bastante terapéutico en su momento.
pois estamos desexando escoitar a túa historia. Carolina, un aplauso moi forte. Gracias. No somos delincuentes, no hace falta que nos juzguen hasta por nuestra forma de caminar. Me asusta abrir mi mente, cada vez que hablo se me calla porque a alguien voy a dañar. Me siento y pienso, no siento que vaya mejor. No hay tiempo, excepto que tengas cosas de valor. No me van a decir qué pensar. No soy un número en la sociedad. Todos vivimos sintiendo un vacío, intentamos llenarlo. Mucho ruido, mismas rutinas, mismos decorados. Vivimos en un mundo cuadriculado. A nadie le importa, a nadie le duele verse tan mal. Somos esclavos y no aceptamos por no pensar. Gracias. Bella y valente, Carolina. Carolina, claro que sí. Alegría, Carolina, estás divina. No es una canción fácil de cantar. Claro, Que está emocionada, Antonio. Dende logo, o sea, notase que tes unha sensibilidade moi especial. Tiveron que pasar moitas cousas por esa cabeza para expresarlo desa maneira. Eu, pola miña parte, quero darche enhoraboa, porque moitas veces hai gestos pequeniños que son enormes. E unha gotiña, cando cae unha pedra nun lago e fai unha onda moi grande, non sabes a canta xente pode estar tocando coa túa voz e ca túa mensaxe. Así que che dou a miña máis absoluta enhoraboa, porque Muchísimas gracias. é maravilloso escoitar como a música sirve para sacar o mellor que temos dentro, realmente para empoderarnos ante calquer cousa. Así que, enhoraboa. Raúl, ¿qué te pareceu? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Antonio, pero sobre todo quiero destacar el mensaje. El mensaje es brutal. Y tu forma de interpretarlo es desgarrado, es potente, es gritándole al mundo Es como me lo que sentía. tú sientes, claro. Y eso es súper bonito en el escenario, porque cuando un artista es partícipe o es compositor de todo el tema, indudablemente la forma de transmitirlo y la forma de comunicarlo al resto de la gente a veces es mucho más directa y también llega antes al corazón. Pili, qué importante estos concursantes que tenemos aquí no nos asuntos Quero Ser Artista, pues en fin, que teñen esta plataforma tamén fermosa para darse a coñecer, pero tamén para verbalizar estas historias en forma de canción, A ¿no? súa vía de escape foi a música e plasmalo cantando o que sentía, e a mí parece maravilloso. A mí me Arriba, encanta, Carolina, a túa transformación, porque eu vexo aquí Pili que está como a piques de chorar, pero logo é que transformaste en canto colles o micro. Que Hay che dos pasa? personas distintas Sí, entre ¿non? mí, empiezo a pensarlo. Sí, non? Ti tes esa sensación tamén que Estoy percibimos yo os mirando de demais. artista. Carolina, tú eres como el ave fénix. Con tu ternura me has llegado al corazón, porque yo ayudo a muchas mujeres de lo poquito que puedo hacer, y tú me has dado una fuerza, una luz, y me va a dar el impulso para seguir tirando para adelante. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Pois con estas palabras de Regina Carolina, corra o backstage, noraboa. Carolina, terceira concursante deste grupo onde vimos a Tabea, esa concursante de lírico, donde nos queda por ver, ollo aí, a Iván Payas, ese mago que onte agarrou aí ese pase a final. Nesa caixa están vendo aí no CTX, pois compartindo aí impresións, pois a Nico, en fin, os que quedan todavía por actuar. A ver se vemos aí esa imaxe do backstage, que a mí encántame transmitirlles na casa mirade con quen está Padín, pois nada máis e nada menos, buah, que piliña o que nos queda de tarde, Total. Elda e Nayeli, elas son as dúas primeiras finalistas, queda por escoller os outros dous ou dúas
que as acompañarán e que optarán a ese trono de gañador ou gañadora da terceira tempada de Xuntos Quero Ser Artista. Temos unha cousa, Piliña, mandamos un bico a Tania, a Rubén, que seguro que nos estarán vendo, pero temos que dicir que ten moi bo gusto o comité, que nos enviou aquí un xurado de campeonato. A mí no. Non que? Usted non me enviou? Que é un como, Regina? Non está falando que mandou un té para o xurado? No, que ten un gusto boísimo comité. Este señor que nos dá ordes aquí, que ten nos firmes. La pastilla, Regina. Que ten nos firmes o comité no programa, Regina. Pero ten un gusto maravilloso. Bueno, 5:28 minutos da tarde. Lembro que estamos aquí inmersos na elección do terceiro finalista desa terceira tempada. Un grupo no que queda por ver o último aspirante, así o decidiu o azar, Iván Pallas. Que tal, Iván? Canto tempo? Bueno, un día, nada. Nada, que Iván onte, por se non nos viron este sábado, pois colleu a caixiña boa, Iván. Que che dixeron na casa? que encantados, que estaban encantados de pasar a final. Normal. Pues sabía onde estaba o pase directo para a final, verdad, Iván? Pois nada, que Iván desexando ver aí como faz masia co xurado, non? Eu tamén, a ver se teño sorte. Veña, Iván, que ves o cabizbaixo, o sea, Iván, que veña arriba. Que tal, Iván? Moi ben, a ver. Iso un pouco nervioso hoxe. Sí, hoxe un pouco máis porque, claro, é a final. Xa, claro, normal. Tranquilo, que non hai problema ningún. Normal. Bueno, hoxe estou moi ilusionado de estar aquí na gran final de Xuntos Quero Ser Artista. E vou facer un truco no que vou adivinar unha carta escollida totalmente ao azar a través do mentalismo. Como vedes, teño aquí unha baralla de póker ou francesa. Podes chamar das dúas maneiras. Vale. E, Pili, vasme dicir para. Para. Aquí. Aí. Lembrades a carta, eu non a miro. Sí. Ustedes, lembra a ti tamén, Antón. Así. E non vos esquezades dela, ímola perder. E ímola guardar na súa caixa para que non lle pase nada. E agora, Pili, vou intentar adivinar a túa carta meténdome na túa mente. Ai, loco. A ver se non me pica o galo. A ver que encontras. Ai, seguro que che pica o galo, ten a cara está levantada hoxe. Así que vou coller aquí un papeliño e un rotulador. Xa. E Pili, vasme dicir unha figura xeométrica que ti queiras, calquera. Pois un triángulo. Un triángulo. Sí. Ben, é un número de 1 ao 100. Calquera. O 5. 5. Ben, vale, pois creo que xa teño a túa carta. Non creo, Vou escribir aquí. Con 2 datos. Non, espera. Non, a ver, Pili, xa sei que botas de menos a Tania e Rubén hoxe, pero, por favor, concéntrate un momentiño na túa carta e visualiza, vale? Vale. Está visualizado. Vale, xa teño. Aí está. Venga. Aquí nada, un pequeno fallo. Nada. Saca la carta. Aí está. Por primeira vez, Pili, cal era a túa carta? O 6 de corazóns. Queres abrir o papel? Ensina a toda a cámara. O 6 de corazón. Bravo. Como foi iso? Ya está. O 6 de... Increíble, Iván. Iván, o teu talento é ilimitado, Acabouse pero o o noso tempo, tempo non. Así que ven conmigo aquí, un aplauso para Iván. Ai, isto engade dificultade hoxe, que a ver, sodes moitos, Iván, tendes, bueno, pois, canto é dun minuto 30, non creo, pero fixéchelo genial, non, Pili, outra vez? Moi ben, Iván ten un desparpajo impresionante. Eu, como lle dixen das outras ocasións, augurolle unha profesión de mago maravillosa, porque eu pedrei tan pequeno.
Potter o no es Harry Potter? Tamén. Raúl, ¿qué te parece esta cariña, Sí, yo lo veo así con sus gafitas y he dicho, se apellida Potter como mínimo. Gustouche, Regina? Gustoume moito e me parece tan tierno, tan dulce, que rápido, Mirando la carta. Vai chegar longe. Madre mía, eu é que non quero estar na vosa pel. Sí, gracias por repetirlo, Rocío. Xa, é que non paro, pero que unha tarde moi complicada, 5:33. Lembro que Iván era o último deste grupo. Cando me digas, Pili, pido que pasen os demais, que tendes claro xa que facer, Iván. Cando me digas, Pili? Téndelo claro, sí? Pois que pasen os aspirantes deste grupo de Borja, Tabea, Carolina e o noso querido Iván. Vaya grupo flamenquiño. Bueno, a nosa concursante de lírico arrancouse por Cristina Aguilera, Carolina cun tema propio, Iván facendo maxia. Non sei quen de vos vai a colocar a estrela, pero bueno, primeiro, verdade, non sei que reflexión, Pili, facemos destas 4 pedazos actuacións, en realidade, que vimos. Pois moi diversas, pero claro, ten que pasar un e vai decidilo Antonio esta tarde quen vai a pasar. Tivestes debate, Antonio? Un pouquiño solo. Un pouquiño solo. Mira, falábamoslo precisamente, ¿no? Que é dificilísimo darlle forma a decir, vou a escoller a calquera, sendo ademais cousas tan distintas, non? Porque, aínda que escoitamos, por exemplo, 3 cantantes, sí que foron distintos cada un na súa especialidade, e logo Iván a min gustou moitísimo, é que a mí recórdame meu fillo con ese desparpajo, entonces un papelón. Un papelón. Ven, vale, Antonio. Venga. Un papelón. Ai, que nervios. 5:35 da tarde. Un papelón. Antonio Barros colle unha estrela. Aí ven esos nervios no backstage entre os familiares. Ay, porque é que unha casa creo que está desentindo tamén estas cariñas de tensión que teñen todos. E que ademais é que teño de Cádiz tan cercano que me de verdad. Bueno, veña, va. Tabea. 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 Tabea convértese na nosa terceira finalista. Noraboa. E como vos digo a todos, Borja, Carolina, Iván, Saso desgañadores tamén. Grazas por traer o voso talento a este concurso a Televisión de Galicia. Oxalá vervos moi pronto por aquí. Grazas por vir, enhoraboa. Corre dai o backstage. Tabea, prepárate, porque Tabea terá que volver a actuar xunto a Nayeli e a nosa Elda tamén. Dignos gañadores. Dios mío, se me vira un recordos, Pili, desa final que non fixo tanto, non? Un mes e pico. Da final da segunda tempada que coronamos aí os netos do Rosal. E dende entón o que nos están a facer rir aquí no programa, Totalmente. Parabéns, chicos. Son unha pasada. E ademais, eles foron un gran exemplo, Antonio, do que vos estará a pasar hoxe. É dicir, disciplinas moi distintas, verdad, Pili? Total. Porque quedaron nesa finalísima Javier co baile e eles tivestes tamén aí unha elección moi complicada. Moi complicada, sí, porque tuveron todo o concurso facendo humor e na final viñaron cantando. O sea que imagínate. Claro, que pasa aí, Antonio? Que papelón. Casi nada. Sí, e a min encántame tamén como estades vendo, Raúl, de nervios en xeral a todos os concursantes, no que levamos, quédanos un grupiño que temos que configurar agora, o grupo final. A mí me sorprende porque
la mayor parte de ellos van como muy tranquilos. Sí, a verdad es que yo sí, que ¿no? siempre, fíjate, pese a los años que llevo, siempre me consumen los nervios. Yo los veo ahí como, bueno, estoy aquí, voy a divertirme. Ese es el objetivo principal. Pero a mí me cuesta muchísimo y sin embargo yo los veo con una soltura Sí, a verdade increíble. que dá gusto. Bueno, configuramos o último grupiño ou que? Vamos a configurar. Veña, imos alá. Bueno, quedan 4 bolas, imos a sacalas igual, porque é moi importante saber a orde, o que dicías ti, Raúl, que importante saber cando nos toca, porque non é o mesmo o primeiro que o último. Tú imagínate estar en este último grupo viendo cómo concursan todos los demás. Pois sí. Yo estaría de los nervios desquiciados, pero Ti que como preferirías, ser o ellos primeiro ou o último? hombre, ni primero ni último, en medio ahí el tercero, cuarto, eso está bien. Bueno, pois a ver, aí están os 4 agardando a ver a quen lle toca primeiro. ¡Marta! ¡Marta! Bueno. Marta é unha bailarina de primeira, se non a coñecedes, ou se a vades a coñecer da clase. Dicíanos, bueno, eu non teño claro que quero ser artista, logo lle preguntades, a ver, fascinante. Bueno, seguimos, a ver quen actúa en segundo lugar. Esto de meter la mano y ya casi no encontrar bolas es como raro, ¿eh? Qué es rápido raro, está es raro. pasando a tarde. Ay. Bueno, a ver, quen vai en segundo lugar? Temos 2 bailaríns neste grupo. Nico! Pois ele é o segundo. 2 bailaríns deste cuarto grupo. Que casualidade, eh? As bolas, bueno, pois este sorteo que estamos a facer determina que os 2 bailaríns, bueno, pois vanse bater en duelo, nunca mellor dito. Uy, qué mareo. Venga, esta. Agardan 2 concursantes no backstage. Yo lo siento por quien sea la última en este caso, pero en tercera penúltima, posición, ¡Lucía! Bueno, que 2 grandes voces. Encántame, porque en este grupo temos 2 grandes bailaríns con estilos moi diferentes, a ver que nos fan hoxe, e 2 grandes voces moi novas ademais. A ver, bueno, con que nos sorprenden, e a última ten que ser, e ademais isto é importante, porque así na casa vedes que non había trampa nin cartón, e se todo está correcto, a última ten que ser Marta Gómez. Marta Gómez, outra muller cunha voz fermosísima, un estilo propio, moita curiosidade por saber que nos trae hoxe a final. Raúl, ¡ya tenemos los grupos! mi misión ya está hecha. Me ha costado sudores sacar las bolas. Ahora es vuestro turno. Grande, Raúl. Bueno, pois, Pili, que che parece así este grupiño, así, primeira impresión do Pois último pareceme grupo? ben, 2 de baile, 2 cantantes, fantástico. Perfecto. Comezamos por... Quen foi a primeira? Marta. Pois ven aquí comigo. Martiña Miños, demais que agardade aí a vosa quenda, xa máis tranquilos no backstage. Eu case voulle pedir a Marta xa que, non? Bailamos xa. Veña, pois un aplauso para Marta. Brooklyn. Rolling, go to Cedar, stash in a dash, hold 2 heaters, block out, put holes through beaters, ghetto fast, stole 2 cheaters. Let's go, VIP, boo, race, skirt, holla back, youngin', holla back, cruising. Gunshot, custom med like blood clot in it. Try the running bolt, Peritas select. Extortion attacks me, a come collect. Who I must see things say that you walk in the damage. Throughout the shot, them sound, every youngster knows say them connect. Brains pass Mars, I reach a one planet. Hey boy, you know soldier dog, a one planet. Circle them ends and see them on a wall and stop. I just split and a beer and a star long call. To a girl long answer a call and walk up to them and pop off me taros. What? When I come through, everything gon' stop. When I come through, everything gon' stop. When I come through, everything gon' stop. Now, boom, come through, everything gon' stop. Come through, everything gon' stop. Come through, everything gon' stop. Now, boom,
rollazo ten esta muller. Como estás? Que antes nin te saludeu. Moi cansada ahora mesmo. Buah, que derroche de enerxía, Regina. Sabía si estaba en Galicia o en el Bronx de New York. Maravillosa. Pero cómo te mueve, pareces una negra, ¿eh? Lo haces muy bien. Enhorabuena, cariño. Decía Antonio Barros, non se lle move nin a barriga, non a ten normal. De verdad, esto es todo fibra, esto vendo aquí de preto, esto vamos. Aprender, Antonio, a bailar de esto, para que nos baixe un pouco a tripa. Raúl, estoute mirando como bailarina pro teu espectáculo. Brutal, además. Totalmente. Además es que, bueno, las nuevas generaciones han variado mucho lo que es la evolución de los bailes, de cuando yo empecé en los años 2000 hasta ahora, lo de la coreografía se ha puesto, o sea, antes era importante porque era como algo que todo el mundo podía hacer e imitar. Ahora no. Ahora las coreografías son para que los bailarines de verdad se luzcan. Y es lo que ha hecho ella. A lo grande. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eu antes dicía, ti dixéchenos, perdona, Regina, no paso polo concurso que ti eres profesora, non? Sí. E que non tiñas de todo claro se te querías adicar profesionalmente ao mundo do espectáculo. No, como bailarina en sí non me quero dedicar, pero como profesora pues gustaríame moito. O sea, gusta a docencia. Sí. Qué interesante, Regina. No, le quería decir que es normal, porque todas las grandes artistas de hoy día, de este tipo de estilo de género o de otros, llevan un cuerpo de baile y baila. Shakira, si te ve, contratada. É unha pasada, o rollazo que ten. Menuda primeira concursante deste último grupo. Noraboa, corraío backstage, Marta. E se comezamos cunha gran bailarina, continuamos con outro gran bailarín que a de aplausos escoitan aí no backstage. Canto orgullo de todos os familiares. Imos a recibir xa neste plató a Nico. ¿Por dónde me sae Nico? Vente para acá y digo, Nico, ¿dónde me vai? ¿Cómo estás, Nico? Pois un pouco nervioso, máis que as veces anteriores, creo, Sí, víate entrando non pili no plató con onde estou. No, estaba despistado, verdad, Nico? Que estabas despistado, pero xa estás aquí. Sí, estou un pouco oído hoxe, verdad que... Bueno, é normal, estás máis nervioso que cando pasaches a outra vez por aquí? Eu creo que sí. A verdad que creo que estou máis nervioso hoxe, non sei por qué, pero... Sí. Nico, tranquilo, relaxadito, porque yo te ayudo, yo te empujo, ¿vale? ¡Fuerza! Gracias. Claro que sí, hádalo todo, como ti sabes, vale. Nico. Un aplauso. Negate chalaga. Negate chalaga. Negate chalaga. Too slow, it's on and watch it. Just in time, honey, honey, fun, time that hot. One of the head dog, can't touch this. No bitch, cheat it. She down and beat it. Come on and lie it, die it. You turn and body. I'm running now. Just here we go. This time we go. 누가 네가 나보다 더 잘 나가. No. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 제일 잘 나가. Tremendo ese chico. ¡Ay, era una licuadora! ¡Wow, Nico!
¿Una licuadora? Encántame esa comparación. ¿Cómo se movía? Pero Rocío, eso es una maravilla. ¿Nervio de qué? Tú eres un artista. Gracias. Maravilloso. Nico, tú estés preparando a mazo para esta final, ¿no? Bueno, este baile o empecé fai unha semana. O empecé a practicar porque non é miña coreografía. Pero mira cómo mira a cámara, Pili. Estamos viendo a repetición, Pili. Qué xeito de mirar a cámara, Totalmente. Nico, quedé abrallada, de verdad. Buah. Raúl, también contratado, ¿no? Ya tengo un cuerpo de baile para la gira de este año. Pero vamos. Pero tengo una duda existencial. O sea, ¿la coreografía la has montado tú o la has copiado de...? O sea, é dunha coreógrafa que me gusta moito. Sí? Pero non, o sea, empecé a practicar fai unha semana, máis ou menos. E cal é o teu soño, Nico? Perdoa, Raúl. Ti veste bailando con Raúl, cun gran artista como él por aí, por España o mundo adiante. Cal é o teu soño? Non sei, eu véxome bailando con Raúl, pero tamén véxome sendo Raúl. Oye, aí! ¿Cómo te quedas? ¡Qué titular! Nico, cantas, tes boa voz. Máis ou menos, non creo máis, non. Es complicado, ¿eh? Es complicado lo de cantar y bailar a la vez, es complicado. Pero Sí, bueno, pero- controlando una de las dos, intentando yo he visto aprender un carreras poco. que han avanzado mucho y han llegado muy alto solo controlando una de las dos cosas, ¿eh? Antonio, Bueno, pues moitas grazas. como veñen os nosos concursantes con grandes soños? Eso encántanos. Antonio, estás acordando de cando cantaba nas orquestas e tiña que combinar 4 pasitos de baile con cantar e botaba o fígado. Entonces, claro, de repente miro que arranca, clac, clac, clac. Ahora non ensayamos tanto, Madre antes mía, ensayamos estamos máis. perdidos, Sí, Pili. perdidos. Estamos perdidos de todo. O sea, 14 anos, madre mía, que nos pillara así. Que nos pillara. A verdade que sí, dous pedazos bailaríns que nos deixou este grupo 4. Moita sorte, Nico. Corra a descansar un poquinho, a beber auga. Porque, madre mía, que derroche de enerxía. E creo que ahora non sei, imos a baixar un pouco revolucións. Encántame que se escoitan aí esos aplausos no backstage. Aí esos reencontros cos familiares aí. Ai, que chulo ver a emoción aí dos nosos concursantes con Rocío Padín detrás do escenario. E agora sí, imos a recibir a nosa seguinte concursante deste grupo, a Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Muy ben, bueno, un pouquiño nerviosa, pero bueno, ben. Bueno, pero beso aí, están te animando, non? Aí detrás do escenario. A verdade que sí. Bueno, Piliña, da gusto, non? Outra gran voz desta terceira tempada, non? Lucía, ti non te dedicabas á música, estabas traballando Sí, nun estaba colexio... traballando en Ourense, nun centro de menores, sí. No Carballiño por aí, non era, non? Non, en Ourense, no centro, sí. Ah, ok. Que nos vas a facer hoxe? Pois hoxe vou a cantar Cuando zarpa el amor, nunha versión así en piano. Pois deseando escoitarse. Pois moitas gracias. Ai, madre mía, cando zarpa el amor versión piano, que entendo que che teñen que colocar, non? Aquí. No, piano, pero eu non piano toco. e a no. base Sí. ti cantas. Pois Exacto. entón, escoitámoste, non? Exacto, adiante. Pois un aplauso moi grande para ela. Gracias. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Lleno de recuerdos, todos hablan de ti. La casa vacía, ni luz, ni alegría. Estoy muerta en vida si no estás aquí. Dime qué sientes
zarpa el amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Antonio. Muy bonito. Qué bonito. Gracias. Nunca había escoitado esta versión. Eu son dos que pensa que a veces hai, en que quede mal que o diga, hai cancións que a letra realmente escoitada así unplugged, non a piano, lle dá unha intimidade, lle dá algo tan grande, o sea, ¡buah! Buenísimo, buenísimo, que foi perfecto, o sea, Moitas perfecto. gracias. Perfecto. Moitas gracias. A mí cantoume, puxéchesme os pelos de punta por partes, estuvo a interpretación magistral. Pois moitas Parabéns. gracias, moitas gracias. Regina? Eres tan dulce, tan linda. La cámara te quiere tanto y has cantado tan bien, con una armonía sin estridencia, me ha gustado. Muchas gracias. Raúl? ¿Qué te pasa a ti cuando zarpa el amor? ¿Qué te pasa a ti cuando cantas una canción así? ¿Qué es lo que sientes? Pois mira, a primeira vez que cantei esta canción na miña casa, boteime a chorar, porque é o que di Antonio. A veces as cancións non nos paramos a pensar tanto na letra, e cando as cantamos e as sentimos, pois é inexplicable. Pois deixáchenos a todos, deixáches en silencio o plató, que iso entendo que, bueno, pois que cando un artista consegue, pois é maxia. Moita sorte nesta final. Gracias. Corre aí o backstage. Que momentazos estamos a vivir esta tarde. Lembro que estamos escollendo a cuarta estrela. 4 finalistas que terán que volver a cantar. Veremos quen é o escollido polo xurado que está de novo aí mirando notas, remesendo papeles, intercambiando impresións. 2 pedazo bailaríns, unha pedazo voz que acabamos de escoitar e imos ver que nos trae a nosa seguinte aspirante, Marta Gómez. Benvida, Marta. Guapísima outra vez. Pili, aquí temos a Marta. Que tal, Marta? Como estás? Moi ben. Que nos vas facer hoxe? Pois vou a cantar unha canción en inglés, Breaking Ball, de Miley Cyrus. Ajá. Temazo, non, Raúl? Madre mía. Temazón de los haya, o sea, nivelones, ¿eh? Fíjate, y con sus cuantos, que 15 añitos. Madre mía. 15 añitos tiene mi amor, como decía el Que dúo nos dinámico. pillara. Y mírala, aquí ahora cantando un temazo de estos potentes de Miley Cyrus. Eso es arriesgar. Pois ti estás contenta, animada. Sí. Pois nada, a dalo todo e a disfrutalo. Un aplauso moi forte. We grow, we chain our hearts in vain. We jump, never asking why. Don't you ever say I just walk away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I
qué tarde de temazos levamos, Xurado. Ay, Dios mío, ahí están comentando que, claro, estamos todos aquí. Pili, ¿cómo aviches? Eu xa non sei que decir. É moi complicado. Moi complicado. Miña querida Rocío. De que a quen Marta, escoller, espectacular tamén a actuación. Moi ben, moi ben. Antonio? Miley Cyrus é mellor que vaya pedindo retiro porque nada que envidiar. Nada que envidiar. É que, ademais, estamos falando dunha concursante, Marta, que esta foi a túa estrea na televisión. É dicir, que vemos aquí cantando sen desafinar unha nota, Regina. Esta muller debutou aquí en Xuntos Quero Ser Artista. En serio, no parece ni que tú... Por apariencia sí, pero por tu plantada en el escenario, con tu voz tan clara, no has desafinado nada. Has subido y bajado como una montaña divina. Estoy totalmente entregado a ti. Eres un encanto. Enhorabuena. Muchas gracias. Raúl. Oye, yo tengo una curiosidad tremenda. ¿Qué cantaste para llegar aquí a la final? Pues el sábado canté Lo saben mis zapatos de Pablo López. Sí. Y el domingo All of Me de John Legend. Venga, ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Qué maravilla! Arriscan, os nosos concursantes. Ti estás contenta? Sí. Saíuche como Sí. esperabas? Sí, a verdad que sí, que me saliu. A ver, eu creo que me saliu bastante ben. Vamos, fixéchelo estupendo. Moita sorte na final. Todos sodes gañadores. Hai que escoller un, pero todos sodes gañadores. Corra aí o backstage. Madre mía, quen escollerose? Esto está... Que tú desexando bailar esto sano chiringuito, verdad, Pili? Que non queda nada por ver. Totalmente, unha caipirinha. Ay, dúas. Qué maravilla. Dime por aquí aos compañeiros que non sé que morremos polos teus bicos, Raúl. Claro que sí. Pedazo padriño. Senta corazón aí de novo, encántame. Porque a vida en Xuntos só se transcurre que uns bailando e cantando con Raúl e o Xurado deliberando, Piliña, aí que estades aí. É que xerasterme con dúas pedras duras, miña, ai, querida. Que te un están sí, outro que contradecindo, no. No, é que un que sí, outro que no, esto sí, esto no, lavado. Ay, Regina, aí tendes debate, Es que aquí estamos riñendo porque son tan buenos todos que es muy difícil puntuar. Es que difícil, Muy talentosos, Volvo muy a decir, talentosos. témolo moi complicado, porque por algo están na final todos. Sí. Por A algo xente na están casa ten final. que entendelo, Antonio, que nun concurso e ti sábelo ben. É tanto. É moi difícil, escoller. Dillo, Antonio, final- como que escoller nunha final entre ele máis outra persoa? Xa, pero él acabou sendo o sucesor de Juan Pardo, o noso gran Antonio Barros. Bueno, tendes claro xa quen é o finalista deste cuarto grupo? Pois sí, chica, que pasen xa, porque... Sí, veña, pois que pasen os finalistas deste cuarto e último grupo da tarde. Marta, Nico, Lucía e Marta Gómez. Vai elenco. Pili, unha reflexión así deste último grupo. Nada, que os 4 estuveron maravillosos, de verdad. Sinto ser tan repetitiva, pero é verdad, estades na final por algo, porque sodes maravillosos. Pero claro, houve que un dos 4 ten que pasar. E vai no decidir Regina dos Santos. Eu? Sí, a ver se viñex para estar sentada toda a tarde. No, trabalhar. Ai, meu Bueno. Deus do céu. Pois Regina dos Santos, que se levanta para coller a última estrela. Que era? A última estrela Esa. que temos aquí, calqueiras, Regina, para colocala no peito dun dos nosos aspirantes que están aí pois un manollo de nervios normal, porque moito en xogo, xóganse aí o último Esa posto na final. para mí. Hasta luego. É que papelón, Ay, Ademais é que, mamá. claro, velos aquí de pretiño, esas cariñas de nervios que Quiero teñen. ser artista, ya lo soy. Y en el escenario y escribí a diario alfombras de rosa y mamá. Compréndeme, quiero ser artista. No sé. No sé si voy por aquí, no sé si voy por aquí, no sé si voy por allí. Doy a volta y... ¡Saravá, meu pai! Lucía!
Quería la otra, pero... Lucía, cuarta finalista da tarde, a derradeira estrela, 6 e 11 minutos deste cuarto grupo. Buah, moitísimo nivel. Quédate aquí conmigo, Lucía. Nico, Marta, sodes estupendos os tres. Moitísimas grazas por compartir o voso talento con este equipo. Esperamos, verdad, Pili, que non sexa a última vez que vos besamos por aquí e que cumplades todos os vosos soños. Un aplauso para eles. Quédate aquí conmigo, Lucía. Porque agora, cando son as 6 e 12 minutos da tarde, pois temos que explicarlle aos nosos espectadores, os que se acaban de conectar, Pili, pois que comeza, digamos, a segunda volta da final de hoxe. É dicir, temos 4 finalistas, Lucía foi a última, estades vendo aí eses reencontros, temos a outras 3 estrelas, Tabea, Nayeli, Elda, que van a actuar en sentido inverso a como foron saindo os grupos. É dicir, primeiro actuará Lucía, de novo, así que Lucía colla aí airiño, despois actuará, confirmademe compañeros, Tabea, despois Elda e despois Nayeli. Será, entendo que todos tiñades que preparar un segundo tema por se chegaba este momento. Espera que vou a por un micro, que senón non te escoitamos. No, dallos a ti. Bueno, que tema tes agora? Cando zarpa el amor foi o primeiro? Que tema tiñas reservado por se chegaba este momento? Pois script de Radiohead. A ver que tal. Madre mía. É que non son de retos fáciles, Rocío, perdón. Ay, dime, Regina. Me dijo la directora. Ay, que me din que... Ahí está. Xa está aquí Santi, o noso regidor, Para que te escoutamos entregándolle outro micro. Bueno, ti estás preparada? Sí. Lista para actuar? Sí. Veña, pois 6 e 13 minutos da tarde, comeza a ronda decisiva, segundo tema para rematar de convencer o noso xurado de que podedes ser os gañadores desta edición. Moita sorte e abordalo outra vez. Un aplauso. Gracias. What are you here before? Get a look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You fall like a feather in a beautiful world. You're so fucking special. Yeah, I wish I was special, but I'm a queen. I'm a waiter. When the hell am I doing here? I don't belong here. Muchas gracias. Tú te estrenaste en este programa. Lucía. Perdón, Lucía, tú te estrenaste en este programa. Bueno, levo cantando uns aniños, pero bueno, sí. Pero O aquí sea, a la puerta de la fama para ti. Gracias. Pero a túa primeira vez en tele, onde foi? Aquí, é dicir, na televisión de Galicia. Madre mía. Ten unhas tablas a esta escoller os muller. temas para a final. Sí, a verdade é que foi un pouco así, bueno, vou escollendo, vou vendo, tiña a miña abuela e a miña nai, iballes cantando, elas pois iban facendo de jurado. E ao final pois saliron estes dous. Bueno, pois un gran acerto, verdad? Non, Gracias. Antonio? A familia nunca engaña. Sí, A familia fai moita falta. Nunca Eso é minten, verdad. verdad, Antonio? O primeiro pasiño sempre hai que ter ese amparo que nunca falla. Eso é verdad. Nunca falla. Raúl, ¿cómo viches este temazo? Jo, a mí es que se me hacen todos súper cortos, porque ¿cuánto es? ¿1 minuto y medio? ¿2 minutos? Sí, ¿Cuánto? minuto y medio. Es que claro, es tan cortito que hay que elegir, como bien decía Pili, hay que elegir muy bien los temas. Indudablemente has cogido los trozos en los que realmente más garra y más fuerza tienes. Así que a cruzar dedos, porque ahora sí, has sido la última en actuar en la primera tanda, pero ahora ya relájate Sí, ahora ya y que está. pase lo que tenga que pasar. Xa está, ahora aí De en verdad. más do xurado. Así que nada, corra aí o backstage, enhoraboa.
Estamos xa coa finalista do terceiro grupo, a seguinte en actuar, Tabea. Madre mía. Tabea, que vence Pili, creo que con temazo tamén outra vez. Tabea, vas a arriesgar outra vez ou vas por lírico? Se queredes lírico e lírico. A capela, iso sí. No, eu pregunto. Eu teño outra cousiña preparada, pero digo, se queredes lírico e lírico, digo porque aquí hai xente que non ouviu aínda. Pero que tes preparado? Simply the Best, de Tina Turner. ¡Wow! Venga. Vamos. O sea, Vámonos que risca. nos vamos, ¿no? Un aplauso para Tabea. Call you when I need you and my heart's on fire. You come to me wild and wide. Oh, you come to me, give me everything I need. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. Oh, tear us apart. Baby, I would rather be dead. Oh, you're the best. Muchas gracias. Si el título de la canción lo dice todo. Que fala primeiro, rapaces, eu non sei que dicir. Fala ti, Rocío, fala ti. Pili Pampín resopla, non lles digo máis, nin lles digo menos. Regina está por ahí, no sé qué está Es que diciendo. ella está cantando la canción de mi querida hermana, la Tina Turner. Nótese, la Claro, Tina, somos amigas de que fue a Brasil hace muchos años. Es un temazo, es muy difícil cantar ese tema. Es un tema muy rockero, pero lo has hecho tan bien y tan tuyo dentro de tu estilo, porque tú no imitas a ella. Eres tú, Tabea, la mejor. Oh, obrigada. De nada. Podo dicir unha cousa? Claro. Dende aquí quería agradecer ao meu home porque foi el que me suxeriu facer ese tema. Pase o que pase, a verdade é que pasei moi ben cantando. Así que qué bonito, qué romántico. Está na casa. Encántame porque eu a teño de preto, Pili. Estás temblando? Un pouco sí. Estás agarrando o micro temblando? Tabea, E que ben o fixo, Pili. Eu quería escoitarche este tema de Tina Turner porque foches tan correcta cantando por lírica. Me pareces angelical cantando. Cando dixeches agora que ibas a cantar un tema de Tina Turner, dixo, yo me se rompe por algún lado, pero foi tan correcto e claro, como decía Regina, ten toda a razón do mundo, deches a túa personalidade, o teu carisma, e creo que te quedou finísimo, elegantísimo, xapó. Gracias. Tabea, noraboa. Moitas gracias. Corra yo backstage. Bueno, estamos xa ca terceira concursante da tarde con Elda. Como estás? Moi ben. Agardaba chegar ata aquí? Sí, moitísimo. Estou moi orgullosa, en xeral. Pareceme moi complicado, porque aquí solamente hai artistazos, pero bueno, vou intentalo. Bueno, antes fixeches Rise Up, esa canción que creo que eras ti, Antonio, que dicías, eu xa non quero coñecer o original. No. E non sei que nos vas a facer agora, que temiña tiñas preparado por se chegaba este momento? Chámase Voilà, unha canción en francés, pero vou a facer en castelán. Porque, bueno, a traduxen, máis ou menos, é a canción que estivo en Eurovisión. Bueno, espero que vos guste. Pois a disfrutala, non? Moita sorte, Elda. Nesta segunda que un aplauso. Escúchame, que te canto una vez más.
esa niña que fui, que soñó con cantar, de aquel que pretende escribir su canción en tu piel, nada más. Voilà, 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 otra vez aquí estoy, mírame, desnudo ante ti, tengo miedo de mí, no puedo seguir. Voilà, 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 otra vez aquí estoy, mírame, desnudo ante ti, tengo miedo de mí, no puedo seguir. Voilà, 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 voilà. Pensei que me afojaba, Zelda. Cando colleches aí? Non che vin. O principio da canción. Madre de Dios. O principio da canción. Difícil. Eu podo marchar xa, que xa levo moito tempo aquí sentada. No. Non que se presenta o comité como Garabanciña, non sabemos como pode ser en persoa, mellor. Ahora ven o mellor. Ahora ven o mellor, cando morremos todos Sí, directamente. ahora veño un pincho. Ahora ven o mellor. Noraboa. Así con mayúsculas, en letras luminosas, moi grandes. Espectacular. Antonio, que actuación che gustou máis de Elda? A de antes ou a de agora? Gracias por complicarmo. A ver, mira, esta canción conocía xa en francés, sí que conocía. Entonces, esta, digamos que a sorpresa foi distinta porque xa tiña un feedback, pero que a anterior non a conocía directamente. O sea, maravillosa. Maravillosa, sí. Raúl? É que o control vocal é... Es muy complicado. Además, Madre es un tema de Dios, difícil. claro. Esto sí que es arriesgar. Porque con temas así, y más como decía Antonio, que realmente no conocemos el tema, es difícil. Pero es que sonaba bonito. Y además es que se te veía, cuando, sobre todo en la parte del estribillo, el voilà, voilà, se te veía ahí entusiasmada, fuerte, potente, transmitiendo, que es lo que tiene que hacer una canción. Y yo sigo diciendo que soy muy feliz no siendo jurando hoy. Regina, ben, non? Gustounos, non? Moito. Además é tão jovem, tão linda, com essa ternura, encandila. É verdade. Eu la conozco em francês, ela vista cantante cantar, pero tu não tens nada que desmerecer. Estuviste estupenda. Estupenda, Elda. Moitísima sorte na final. Bueno, pasou esta tarde voando, xa son as 6:27. O xurado segue aí remexendo papéis. Bueno, teñen un papel fermoso esta tarde que escoller do mellor, pois o mellor todavía. Está aquí Nayeli, benvida de novo Nayeli, este furacán de Perú que leva xa uns anos aquí vivindo no país e que ten unha voz fermosa e non sei se agardabas, Nayeli, chegar ata aquí, ata, bueno, pois esta segunda quenda da final. La verdad que no me lo esperaba, o sea, estoy muy agradecida al jurado y por todo lo que estoy logrando, de verdad. Gracias. ¿Nervios en este momento? Un poquito. Es que hay mucha competencia, o sea, son súper buenos, son súper talentosos. Bueno, ela tamén, non, sí. Pili? Total, por eso está ahora aquí. ¿Qué nos vas a hacer ahora, Nayeli? Hoy voy a cantar Él me mintió, de Amanda Miguel. Buah, moi ben. Pois vense temazo seguramente, non? Temazazo. Pois nada, moito ánimo a disfrutalo e a facerros disfrutar. Un aplauso. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió. Era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentiras, todo era mentiras. Los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían.
Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, que no quede huella en mi piel de sus dedos. Él me mintió, él me mintió, él me mintió. Gracias. Maravillosa, Nayeli. Pili. Maravillosa. Maravillosa, Nayeli. Pouco máis teño que decir. Muchas gracias. Sorprendeuche máis, Pili, a actuación de antes, a de agora? As dúas, pero quizá esta máis sorprendeme moito máis esta que a anterior. Gracias. ¿Y cómo te atopas? La verdad que este tema es muy complicado de por sí, o sea, la tesitura de la canción, pero me siento muy a gusto, muy tranquila, feliz. Antonio. Antonio, mírame como madre mía, Rosy, qué fao. Antonio, estás en palabras, efectivamente. Antonio, tamén decides se vamos tomar algo por aí, e vi máis tarde. Sí. Va a ser mellor, coller o Castromil, eh? Sí. Non pasa por aquí o ave, non? Espectacular, es que... Que tres voces, le vamos escoitado, o complicado desto, a ver se consigo explicalo de alguna maneira. Non é solo a voz, vale? É como te traspasa, como é capaz de cuajar o mensaje, como é capaz de moverte, de decir, Dios, é que estou na vendo, estou sentindo. No. El me mintió, o sea, o dice con unha forza que, wow. Pois sí, además sendo tan nova. Raúl, a ti que che transmitiu? Pues tengo que decir que yo el tema no lo conocía y no me ha hecho falta para nada conocer el tema para darme cuenta de la intención, de la potencia, de la fuerza, de la garra, de la desesperación de quien lo cantaba, que en este caso eras tú. O sea, de verdad, tengo que escuchar el tema de verdad porque las venas así, rasgaditas, me las has dejado. Una pasada. Volvemos a decir un pouco que dixemos antes. Pode cantar espectacularmente ben, pode ter unha voz maravillosa, pero se non transmite, mal vamos. Pode gañar este concurso tamén e quedar aí en aguas de borrajas. E ao mellor a segunda, ou terceira, ou a cuarta que quede, ao mellor van a pegar moi fuerte. Nunca se sabe o destino de cada un. Absolutamente. Regina, a ti que che transmitiu Nayeli nesta canción? A mí me has transmitido mucho más en esta que en la otra. La otra lo hiciste muy bien, pero que sepas que él te mintió, pero nosotros no te vamos a mentir. Pues Nayeli, vaya aí o backstage, cheos de emoción, Rocío, a que le vamos vivindo toda a tarde. ¿Cómo nos gustan estas finais? Bueno, xurado, vedes que regular, porque les están aí deliberando. A ver, ¿cómo baila? Sola baila, cómo baila Carmiña, cómo se menea, mira cómo baila, sola baila. A ver, que veño moi enfadada. A ver, que che pasa? Hai Non te dúas gustou a opcións. final? A ver, Escoítame, Rocío, hai dúas opcións. Que é que me derades o pase super, ultra, mega directo á gran final ou que non contedes comigo, que espero que eso non pase. Home, pois filla, eu creo que a ver, non? Pili, a ver, acaba de interrumpir un momento de liberación moi clave, Garabanciña, unha vez sempre máis. ves nos momentos que non debes, chica. Bueno, direi eu cando veño ou cando non. Pero Estás interrumpindo o programa. Non interrumpo nada. Entendo que deixades o mellor sempre para o final, claro. É que Garabanciña creo que non sabe como facer para estar preto de É o Raúl, mellor, claro. o mellor do programa que eres ti. Claro. Estás dicindo eso. Hombre. Anda. Bueno, como viches a final, Garabanciña? Tes algunha favorita? Que vai ter esa? Favorita de que, Rocío? Pois o metras 4 finalistas, A favorita, a ver, a favorita aquí son eu, pero despois podo decir que o meu favorito é Raúl. Oh, xa sabía, tu boca, que la vida se me ha vuelto loca. Bueno, Garabanciña, sí, dime. Entendo que non me ides a dar un posto na superfinal, non? Non, A ver, Regina e Antonio, vos de que parte estades? Coa que manda. Garbanciña,
Esto da túa Garbaciña, parte. temos un momento de tensión. Regina, eu creo que podíamos ir de gira xuntas. Sí. Totalmente. Faríamos un dúo maravilloso. Podías levar a maleta, podías. Bueno, Gravanciña, xa entraches, sabiches a Raúl, todo ben. Non nos quiseches decir quen é a túa favorita. Non, eu non me mollo, que xa bastante teñen eles. Bueno, imos ao bar a ver como se está vendo. Ai, eu son moi de bares. Veña, vamos aos bares. Non sei por qué. Non sei por qué non me extraña. Non me digas por qué, non me digas por qué. Non sei se tende xa... No. Pois é que temos que rematar o programa, Xa sei, Piliña. pero que facemos? Mira, Pois yo cando me digades pídolles que pasen. Que pase, o que pasar, pase. Están na súa casa. Que pase. Pero ainda non temos decidido. yo no los veo convencidos del resultado. Yo creo que tenéis que hacer una repesca y en la semana que viene tenéis los 4 de hoy más otros 4 más. Ya los juntáis, les obligáis a cantar cada uno una canción diferente y esto ya va a ser... Hai que escoller. Todas son ganadoras ao final. Que pasen Elda, Nayali, Lucía, Tabea, as finalistas desta terceira edición. Maravillosas. Vaya 4 mullerazas. Unha final femenina, a primeira vez que sucede. 4 mulleres tan diferentes. Un voso talentazo que tendes. Xa é un mérito enorme, creo, chegar ata aquí. Pero, pois, só pode gañar unha de vos. Moita sorte antes de comezar co veredicto, porque de verdade fixestelo fenomenal. Pase o que pase, pois sodes gañadoras. Pili. Quero felicitarvos. Fixéchedes un gran traballo e o nivel está moi, pero que moi alto. Apoiareivos na decisión que tomedes, que non é doada. Sorte a todos. Buah. Bueno, que educado. O comité. Non falou en toda a tarde, falou agora. Podía dicirnos o gañador e si xa non dicíamos. Bueno, o boas tardes, non? Ou algo. Sí, non? Este home, puso o corazón. Bueno, Pili. Eu quero decirvos non só vos as 4, sino a todos os concursantes que pasastes por aquí, que foi un auténtico placer recibirvos na familia de Xuntos. Tendernos a todos no corazón, se Deus quere, iredes pasando pouco a pouco polo programa todos, porque todos sodes maravillosos, todos deixastes pegada. E para nós non é fácil, non é fácil. Eu sei que presentarse a un concurso é a cousa máis difícil do mundo, pero valorar é moitísimo máis. Como digo, eu presentei-me a 3 concursos, 2 perdinos, un non gañei, non era o final, era o último, non iba a presentar máis, e estou aquí despois de 33 anos. Luchade polo que queredes, falovos en nombre de todo o xurado, luchade se queredes ser cantantes, luchade por eso, con forza, con ganas, que nadie... pedras ídelas encontrar en todas as profesións, non só de cantantes, sino en albañil, profesoras, de todo. Pero deso un aprende e dun faise forte. Temos que decir unha gañadora, por min serían as 4. Non nos puxemos de acordo tampouco nesta final, pero xa temos gañadora. E que é mellor que lle deu premio os antiguos gañadores, non? Vale, queres que pasen os netos do Rosal? Veña, pois, que pasen os netos do Rosal, os gañadores da segunda tempada, co trofeo. Madre mía. Netos, teño que preguntarvos. A ver, que vos fai un mes estabades neste momento, que a min é que estáse me vindo un de recordos. A mí tamén. A mí tamén, Que sentides hoxe? Que queredes que poden estar sentindo estas 4 rapazas que están a piques de coñecer quen é a gañadora? Home, nervios, supoño que nervios. Eu estaba cagado, a verdad. Non sei, a mí é que me dá moita pena dar este premio porque está máis limpo co que temos nos na casa. Entonces, o cambiaría. Pero, a ver, eu as entendo e é increíble estar no seu lugar. É increíble, esa é a palabra. Eu non sei, Pili, a ver, vou a ser un pouco mala, pero por darlle un poquinho de emoción, veña, va. Quen remata aquí o seu paso polo concurso? Imos a empezar por o malo para acabar cunha boa nova. Va, Pili, veña. Imos a xogar un pouco. Imos a darlle un pouco máis de emoción por se faltaba algo esta tarde. Que bonito. Vamos a ver. Elda,
o teu paso por Xuntos Quero Ser Artista rematou aquí. Buah. Bueno, como estás? Bueno, para min é un placer chegar ata aquí. Son consciente de que a canción anterior non me saiu moi ben, pero bueno, non pasa nada, espero pois seguir adiante, que para min é un placer seguir aquí. Moitas gracias por esta oportunidade. Home, é que tes que seguir adiante, Elda. Non te esteito, mira, Pili emocionada, é que é moi difícil, é moi difícil. Elda, foi un placer coñecerte e non te esteito, xa che digo eu que, vamos. Bueno, Pili. Concursante, vamos deixar a final dúas. Tabea, o teu paso por Xuntos Quero Ser Artista remata aquí. Buah. Madre mía. Bueno, xa estou máis tranquila agora. Pois a verdad. Moito mellor. Sí. Decepción, que sintes agora? No, porque sigo cantando igual. Quero dicir, eu xa cantaba moito antes, levo moitísimos anos cantando e dando as clases e vou seguir traballando niso. Así que, home, foi un placer. Ademais, había un ambientazo aquí no backstage, que non se veía tanto, pero había un ambientazo. E a verdade é que os contactos, a xente que se coñece e todo o que se aprende é algo que gaña sí ou sí. Eso encándame, Tabea, que o destaques, porque a min impresióname, levamos 3 edicións, é o compañerismo que se respira nun día como a hoxe entre todos vos, que non hai rivalidade, hai un compañerismo, unhas sonrisas, que é unha maravilla. Sí. Definitivamente. Pois Tabea, espero que te vexamos moito por aquí, nesta casa, en Xuntos, porque eres maravillosa e tes un talento brutal. Moitas grazas, Tabea. Ay. Madre mía. 7:45 da tarde. Aquí vedes esta imaxe no plató. Temos detrás das cámaras a moitísima xente cruzando os dedos, familiares, amigos, porque a cousa, Pili, está entre dúas voces. Vamoslle pedir a Lucía e Nayeli que den 2 pasiños pa diante, que se poñan aí no centro, porque claro está, entre unha delas está a gañadora da 3ª edición de Xuntos Quero Ser Artista. Antes, Pili, de que nos comuniques como presidenta deste xurado quen é a gañadora desta 3ª tempada, permíteme, Pili, que lle dé de verdad un bico dende aquí agradecemento enorme a Regina dos Santos, Antonio Barros e Raúl, que nos acompañaron nesta tarde tan especial para todo o equipo de Xuntos. Moitas grazas por vir. De verdade. Placer enorme. Como siempre. Apoyastes aí a nosa presidenta. Si faltaron os neniños, sí, pero tú ven a 2 grandes profesionais, tres grandes profesionais e duros de pelar. Bueno, eso está ben, que haxa disparidade de opinións, porque cando temos tanto talento é tan difícil escoller, pois é normal, Pili. Bueno, pois a cousa está entre estas dúas voces. Pili, Pampín, cando van a ser as 7:10 da tarde, vai nos comunicar a todos quen é a gañadora desta 3ª tempada. Pili. A gañadora desta 3ª tempada de Xuntos. Momento. Regina, que está a punto de darme un infarto. De Xuntos Quero Ser Artista é... E te lo teño claro, Tú tens. Tengo que beber agua, espera. ¡Lucía!